Leamos juntos el último versículo del capítulo. Así como estamos, pero en alta voz, lean conmigo este versículo. Mientras lo leemos, vamos captando la enseñanza que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Incline su rostro por un momento. Padre, gracias te damos, Señor, por dejarnos vivir un día más, porque en ello, Señor Dios, nos das la oportunidad a cada uno de nosotros de poder ponernos a cuentas contigo, reconocer mejor nuestra relación personal que tenemos contigo, y entre nosotros poder ayudarnos y animarnos a seguir adelante, Señor, en esta vida que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir y que nadie la puede vivir por nosotros. Pero tú nos das fuerza, Señor, dirección, guianza a cada paso que vamos a dar. Sigas, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Guía a nuestros hijos, guía a nuestro hogar. Bendice tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, que en estos momentos podamos también reconfortarnos en tu palabra y tomar fuerzas para seguir nuestro viaje. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad. Amén. El tema que hoy estaremos analizando tiene como título Condiciones de un cristiano maduro. Condiciones de un cristiano maduro. Alguien decía en la mañana a alguien que venía de verde que todavía no había madurado. Dijo, caray, ya me vieron mi tema y no me di cuenta. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Por qué Pedro menciona estas cosas? Quiero invitarle a que juntamente todos analicemos la razón del por qué Pedro nos invita a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. La gracia, no olvidemos, es un regalo de Dios, es la misericordia de Dios hacia cada uno que permite que podamos obtener cosas imposibles como es el perdón de esos pecados que decía el libro de Salmo que estábamos leyendo hace un momento, pero que fueron posibles por la gracia de Dios. Somos salvos, dice la Escritura. Pero también Pedro nos invita a que no solamente crezcamos nosotros en esa gracia, en otras palabras, en la salvación que Dios nos ha dado, sino que tengamos cuidado de crecer ¿dónde también? ¿O en qué? ¿Qué dice su Biblia? Conocimiento. Amén. Conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Que crezcamos no nada más en esa bendición que Dios nos ha dado de ser salvos, sino también en el conocimiento del por qué, para qué y todo el plan de Dios de esa salvación que ha hecho a mi vida, a su vida personalmente. Y es ahí cuando cada uno de nosotros podemos tener algo que nos va a animar a constantemente tener algo por qué hacer lo que hacemos. En esta vida de todos nos cansamos. Yo les decía la vez pasada, de servir a Dios también nos cansamos. Me miraron con unos ojos así medios grandotes diciendo, ¿a poco? ¿Por qué? Es verdad, hermanos. Mire, usted se cansa de la pobreza, se cansa de la riqueza. Y dirá usted, ¿a poco también de la riqueza? Sí, pregúntenle a los millonarios si no se cansan. Hermanos, de todos nos cansamos en esta vida. De todos nos aburrimos en esta vida. La única manera que podemos nosotros sobresalir en cualquier situación que sea pobreza, enfermedad, tristeza, agonía, abundancia, riqueza, felicidad, tenemos que aprender cómo tener
aquello que nos va a impulsar hacia adelante en todas estas situaciones, negativas o positivas, buenas o malas. Usted necesita tener un propósito y mantenerse firme en ello para mantenerse siempre constante. No nos cansamos de trabajar. ¿Y cómo se levanta a trabajar y no falla el trabajo? Pregunto. O nada más se le ocurre a usted decir, hoy no voy, se me ponchó la llanta, hoy no voy, amanecí enfermo. ¿Por qué? ¿Qué nos impulsa a levantarnos a ir a ese trabajo? Muchas razones, que lo pueden correr. Si lo corren no hay cheque. Si no hay cheque no hay comida para la casa. Y al rato va a estar viviendo en la calle. Porque ni para la renta va a tener para pagar. En nuestro país por lo menos no nos corrían de la casa, ¿verdad? Debajo del árbol, pero era nuestro. Pero aquí usted no puede vivir así. Aquí tiene que pagar una renta. Y si no trabaja, lo corren. Le pregunto a cada uno de ustedes y yo como cristianos, ¿por qué tener que venir a los cultos? ¿No se cansa? Es aburrido venir todos los domingos, cada domingo a los cultos. Por eso hay que poner nuevos escenarios, cambiárselos seguidos para que la gente no se aburra, no se enfade, para que no se sienta lo mismo otra vez. Hay que traerles predicadores diferentes, porque esta voz todo el tiempo oírla pues cansa, porque ni siquiera la cambiamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice así la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán por grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos extendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados
por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. No es negligencia, es para salvación la paciencia. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, por su propia perdición, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y por esta razón dice, antes bien, antes de ser arrastrados, antes de que torzamos nuestro deseo que ya tenemos firme de seguir bajo la guianza de Dios, antes creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro sabe que nosotros, como todos, valoramos mucho lo material, valoramos mucho las cosas que están a nuestro alrededor, porque las necesitamos. Pero todo tiene un límite. Amén. Todo tiene un límite. Todas las cosas nosotros le podemos dar mucho valor a algunas cosas. Miren, algunos conocen no me diga, ya se me olvidó el nombre. Hay una flor que se da aquí en Estados Unidos, se vende mucho en esta temporada. Es un camote que da las flores como lirios. Es como lirio, pero se me olvidó el nombre de esa planta. Hermanos, hace años atrás, los irlandeses eran especialistas era el Wall Street que había antes. Ellos vendían como acciones de hoy, como lo que es acciones de hoy en el Wall Street, que se venden las acciones y se compran acciones. Bueno, ellos tenían también las acciones, pero en ese camote era una flor. Se me olvidó el nombre de esa planta. Pero eso, hermanos, tenía un valor extraordinario. Quien poseía eso, acciones de esos camotes que había, son como bulbos, raíces. Hermanos, tenía un valor extraordinario. Usted va ahorita y mire, no tiene ningún valor. En México, me acuerdo que ustedes han leído también que nos dicen que la moneda de los indígenas, los mayas, los aztecas, ¿qué era? El cacao. El cacao era la moneda de cambio que había. Amados hermanos, nosotros le podemos dar valor a muchas cosas, pero también se los podemos quitar. Y tenemos que aprender realmente si aquello a lo cual le estamos dando valor realmente tiene ese valor que dice poseer, o que nosotros decimos que posee. Pedro en esta ocasión va a nuestros sentimientos, a nuestro intelecto, y nos recuerda que hay cosas que van a ser totalmente consumidas, totalmente destruidas por el fuego, que no va a existir ya ningún valor para nadie sobre ello. Pero Él nos invita a que nosotros nos guardemos de no ser arrastrados por el error de los inicuos, sino que antes que ser arrastrados, más bien crezcamos. Y el tema de hoy es condiciones de un cristiano maduro. Nos invita la palabra de Dios a crecer, hermanos. El paso del tiempo
en tu vida como persona que escuchas de Dios y que te gusta leer la palabra de Dios, tal vez pueda traer crecimiento y madurez, pero también puede traerte aburrimiento, puede traerte falta de interés en lograr las metas espirituales para las cuales tú fuiste llamado. Puede cambiar tus propósitos. Puedes iniciar con un hermoso propósito. ¿Cuál es tu propósito? Servirle a tu Dios, agradecerle al Señor por lo que Él te ha hecho en tu vida, por los cambios que te da. Pero al transcurso del tiempo empiezan a cambiar nuestros planes. Empiezan a cambiar nuestras metas. Muchos artistas de aquí de los Estados Unidos iniciaron cantando en una iglesia. Se cuenta de muchos famosos artistas que ganaron fama mundial, lograron grandes éxitos cantando cualquier tipo de canción que le agradara a la gente, cantándole a la gente, pero ellos comenzaron cantándole a Dios. Pero en el transcurso de su caminar perdieron la dirección de su por qué cantaban, del por qué cantaban ellos primero para Dios. Empezó a cambiar porque tal vez la gente los alabó demasiado, les gustó demasiada su voz, y entonces había que ampliar el mercado, y pues el mercado evangélico estaba muy pequeño, ¿verdad? Hay que llegar a más mercado, y además pues pagan muy poco o no pagan nada. Y yo me quiero dedicar a eso, entonces para dedicarme a esto yo necesito que la gente pues pague más. Y empezaron a ampliar su mercado y empezaron a cantar cualquier otra cosa. Hermanos, Pedro nos invita a que tengamos cuidado con el pasar del tiempo. Cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios, entendemos que puede que pierdas el enfoque inicial y que retornes a los días de tu confusión, cuando tú no sabías poder distinguir entre lo bueno y lo malo que estabas haciendo tú en tu vida. Podías distinguir entre lo que era bueno y malo, porque todo el tiempo hemos aprendido a distinguirlo, pero no en nuestra vida. Amén. Cuando decíamos, yo estoy bien. ¿Cómo estás? Mi copa está rebosando. Queremos utilizar palabras de la Biblia para quedar bien delante de los demás, cuando no era verdad. Debemos estar seguros de estar preparándonos para las exigencias que el crecimiento nos presente. Y esto es aún cuando éramos jóvenes. Los que estamos aquí de adultos, ¿se acuerdan cuando éramos jóvenes? Que pensábamos que las cosas eran así, que íbamos a lograr esto. Yo no sé si usted era soñador como yo. Algunos salimos más soñadores que otros. Nos hacíamos unos castillos en el aire y no, yo voy a hacer esto. Y yo me vine para Estados Unidos precisamente por eso al principio. Soñando, sí, yo soñaba con cierta cantidad y que con eso yo iba a hacer esto y lo otro. Y yo hice muchas cosas, pero de esas todas se me derrumbaron. Hermanos, debemos estar a la par de nuestro crecimiento. Por eso es que Pedro le invita no solamente a que crezca en la gracia. Amén. Como hijos de Dios tenemos la esencia del Padre. No vamos a crecer porque nosotros nos vamos impulsando a crecer. No crea que porque usted se haga y se infle más va a crecer, muchacho. Los que están jóvenes, no, solitos van creciendo día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, hasta que llegan a la plenitud de su crecimiento y ya dejan de crecer. Y de ahí empiezan a disminuir, porque después los huesos se empiezan a hacer chiquitos. Yo me acuerdo que estaba más alto y yo medía más. ¿Cómo es posible que me estoy achicando? ¿Qué pasó? Yo sé que todavía no estoy viejito. Hermanos, la palabra de Dios nos invita a que crezcamos en el conocimiento a la par de nuestro crecimiento también normal, sea físico. ¿Cuántos adultos se quedan niños? Y más en esta época que todo el mundo quiere hacer crecer a los niños.
que les ponen sus zapatillotas a las pequeñitas. Ya no es que las niñas querían poner sus zapatillitas no, ahora ya son los padres los que los quieren vestir como grandes. Las pintan, apenas tienen 6, 7, 8 añitos y andan todas pintadas y con tanto queriéndolas poner como adultas. A los varones igual. Y no nada más eso, ojalá que nada más fuera eso. La vida les roban su niñez. Y los niños ya quieren actuar como adultas. Tienen apenas 8, 10, 12. No, 12 ya no va, ya están grandes. 8, 6 años. Ah, mira tu novio. Mira tu novia. Y ya los niños ya empiezan a pensar en la novia y en el novio. 12, 13 no, ya son viejos teniendo ya novios y novias. Pero cuando ya son mayores, ya tienen hijos, tienen responsabilidades, hermanos, parecen chamaquitos, parecen bebés, parecen niños irresponsables. No se esfuerzan en trabajar, no se esfuerzan en lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Su mente se quedó. Ahora quieren vivir como niños. Primero querían vivir como adultos, no hallaban la hora de cumplir 18 años para hacer lo que querían, y ahora resulta, ya los tienen. ¿Y qué pasó contigo? ¿Qué pasó con las responsabilidades? Viven como niños. Pablo nos invita a que no nos pase esto en nuestra vida espiritual también, a que crezcamos. ¿Cuántos años tiene usted de cristiano? ¿1? Bueno, viva conforme a esa edad. ¿Cuántos tiene que conocer a Cristo Jesús? ¿5? ¿10? ¿30 años? ¿Cuántos años tiene que le entregó a Cristo Jesús su corazón? ¿O no le ha entregado su corazón a Cristo Jesús? Hoy es un buen día para empezar dándole a Cristo Jesús tu corazón, hacerlo Señor de tu vida, guía para tu vida. Mire, esta figura del crecimiento lo ejemplifica nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 15. Vamos a Juan, capítulo 15. En el versículo, leamos del 1 en adelante, nos habla de la vid, Él como vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, toda ramita, estamos hablando de una vid, ¿verdad? Conocen la vid, un bejuco, donde sale una ramita pegado ahí y sale los racimos de uva. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nada tierno da fruto, ¿o sí? El fruto viene cuando hay madurez, cuando se ha crecido. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece, ¿dónde? En la vid. En otras palabras, nos está diciendo Cristo, ustedes de sí mismos, de ustedes, olvídense, nunca van a dar buen fruto. Para que ustedes puedan dar buen fruto, necesitan estar ¿dónde? En la vid, en mí, en otras palabras, en Cristo Jesús, dice Él. Tienen que estar en mí, porque fuera de mí ustedes no pueden hacer nada. Si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no podemos dar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero necesitamos permanecer en Él. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La manera de permanecer según la palabra de Dios, en el amor de Dios, en las cosas de Dios, es guardar su palabra. Guardar su palabra.
Cuando uno no empieza, o más bien cuando uno empieza a olvidar lo que es de Dios y a dejar, bueno, como quiera, y se la va llevando uno muy tranquilita, hermanos, poco a poco va uno muriendo en esos esfuerzos, en ese ánimo de crecimiento, y empieza en nosotros una monotonía. Y cuando menos pensamos, le estamos echando la culpa a cualquier cosa de nuestro alejamiento con Dios, y empezamos a pedir y parece que Dios no nos oye. Amén. El Hijo de Dios, por lo tanto, debe de saber esto, hermanos. Nosotros crecemos, pero nuestro crecimiento nos exige también conocimiento. Amén. Conocimiento, tener interés de conocer. El cristiano ha recibido vida nueva en Dios, de acuerdo a la palabra del Señor. Dios nos ha enseñado en su palabra que nosotros somos una nueva criatura. Algunos han llegado a Cristo Jesús de diferentes maneras. ¿Cómo llegó usted a Cristo Jesús? ¿Cómo se enteró usted de Cristo Jesús? ¿Cómo se enteró usted por primera vez de la salvación? Algunos porque hubo una campaña, estaba enfermo y dijeron que ahí sanaban y llegó a buscar sanidad. Otros que porque había un conferencista que traía una buena conferencia y usted traía un matrimonio que ya mero se divorcia y no se divorcia y ya mero quiere que caiga el cielo. Y dice, no, pues voy a ir a esa conferencia a ver qué nos dicen ahí, a ver si nos arreglan. Diferentes motivos, hermanos, nos pueden llevar a oír de la palabra de Dios. Pero es necesario que nosotros crezcamos. Es necesario que entendamos que esos solamente fueron medios que nuestras necesidades personales nos llevaron, pero nos presentó, oh sorpresa, allá se nos presentó algo muy diferente. Que una conferencia no iba a cambiar tu vida. Que escuchar unas palabras no iba a hacer nada por ti. Solamente escuchaste que Cristo Jesús podía hacer realmente la diferencia en tu vida, porque sin Cristo nada podéis hacer. Por eso cuando alguna persona me dice, sí, yo voy a ir a la iglesia, pero ya que me acomode un poquito porque ahorita ando medio torcidón, ando haciendo cositas que no son correctas, y pues nunca. Espérame que me componga tantito y entonces yo voy a ir porque me da pena. Además, pues ¿para qué voy a ser un hipócrita? Nunca. Porque por usted es imposible. Usted nunca va a poder cambiar, nunca va a poder dejar eso que usted quiere dejar. Cristo le dice, sin mí nada podéis hacer. Si quieres dar fruto, ese fruto que tú quieres mejorar tu vida, tienes que estar ¿dónde? En mí, pegado a mí, injertado, siendo parte de mí, que absorba la sustancia. ¿Ustedes creen que alguien va a recibir sustancia solamente por estar pegadito ahí? Yo le corto una rama a una higuera, le corto un gajo y luego lo pongo ahí cerquita de él. ¿Le va a dar sustancia? Pero ¿qué tal si soy especialista y lo injerto, lo pego ahí con él y luego le pongo un tape, ¿verdad? Una cinta, y le hago lo que tengo que hacer y lo dejo ahí? ¿Qué pasa con esa rama al tiempo? Empieza a ser parte de, y empieza a absorber la fuerza de donde está adherida. Cuando alguien me dice a mí, espéreme que yo cambie, luego yo voy a la iglesia. Y, hermanos, pues si Dios eso vino a salvar a los hipócritas, a los pecadores, dice Pablo, de ellos fui parte yo. Y le puedo decir yo, fui parte yo también. Para que yo pudiera cambiar, Cristo Jesús tuvo que hacer la obra en mí. Por mí era imposible, hermanos. De mí era imposible. El Hijo de Dios tiene que aprender que Él tiene que crecer, pero la única manera no es viniendo al Señor solamente por sus necesidades materiales, personales o familiares, sino el real problema en su vida, ¿cuál es? Que dice aquí que leímos la palabra de Dios.
La manera de que se magnifique Dios en tu vida solamente es llevando mis mandamientos. Y sin la gracia de Dios, usted y yo no podemos llevar los mandamientos de Dios. Es difícil para la carne querer llevar los mandamientos de Dios. La única manera que podemos llevar los mandamientos de Dios es permanecer en Cristo Jesús, estar unidos a Cristo Jesús. Cuando estamos unidos a Cristo Jesús, la sustancia va haciendo que la rama vaya creciendo. ¿A poco el injerto que usted le pone a cualquier árbol, manzano, pera, lo que sea, a poco así se queda? No después de que le da vida, de que se adhiere, ¿no empieza a retoñar también eso? Eso nuevo que pegó empieza a retoñar y empieza a ser una gran parte, una gran rama, y empieza a dar buenos frutos. Venimos a Dios y luego venimos cada semana o una o dos veces a la semana a tener un tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente crecemos en la gracia, crecemos en el conocimiento de su palabra. Amén. Usted viene a este lugar principalmente a adorar a Dios y a aprender de la palabra del Señor, a recibir palabra de Dios, dirección de Dios. Venimos a pasar un tiempo reconfortante con Dios, porque esto es saludable para nuestro crecimiento espiritual. En ocasiones somos ajetreados por las oposiciones del mundo, el trabajo, las situaciones que nosotros pasamos, la familia algunas veces. Pero todo esto tiene que usted reconocerlo como parte de aquellas cosas que lo van a fortalecer. Al árbol lo zarandea el aire, ¿verdad? Al árbol lo golpea cualquier inclemencia del tiempo. Pero todas esas cosas lo fortalecen también. Hace que se vayan las raíces más profundas. ¿Sabe qué es lo que recomiendan cuando usted siembra un árbol? Aparte de todo lo que usted le haga, de todo lo que usted le arregle la tierra y todo, le recomienda que no le ponga demasiada agua. ¿Cuál razón? Que si usted le pone demasiada agua, no a que se ahogue, pero bastante agua, suficiente, las raíces se acomodan ahí arriba. ¿Para qué se profundizan si ahí tienen bastante agua aquí arriba? La poca agua, suficiente para que viva, pero poca agua, los impulsa a que las raíces vayan más profundas buscando el agua, porque ese es el trabajo de las raíces principales del árbol, buscar profundidad. De allá van para abajo buscando humedad. Hermanos, los problemas de la vida, las situaciones difíciles, cuando nosotros las tomamos correctamente y en las manos de Dios, nos van a ayudar a fortalecer esa vida nuestra. Ese árbol es fortalecido. Por eso es que nosotros necesitamos conocer de todas estas cosas. Y por eso necesitamos venir a estudiar la palabra de Dios. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo debemos entender porque Dios nos da fuerza. Pero ninguno de nosotros podamos entender que si Dios nos empuja a la fuerza, vamos a crecer. ¿Usted cree que porque usted impulse demasiado un árbol va a crecer? Hermanos, el crecimiento es natural. No necesita ser empujado, Él ya va. Cuando nosotros somos una nueva criatura, nosotros vamos creciendo en Cristo Jesús. Pero no nos matemos de inanición. No nos muramos de inanición. No nos muramos de que no nos alimentamos. No nos muramos de que el espíritu necesita ese contacto con Dios y a veces nosotros se lo negamos. Ay, no, estoy muy cansado. Ay, no, es que está aburrido. Ay, no, es que hoy no hay esto. No, es que faltó aquello otro. Ay, no. Yo a la iglesia, por eso me gustan las iglesias bien grandes, porque nadie sabe cuándo llego ni a cuándo me voy. Es más, no me gusta saludar a nadie porque he tenido muchas malas experiencias y no quiero saber nada de nadie. ¿Usted cree que eso le va a ayudar al desarrollo correcto de su vida espiritual? No. Porque si hay una iglesia a la que tú perteneces y a la que tú quieres ir, es porque quieres convivir con los demás.
Si no puedes convivir ni con ellos ahí, imagínate con los demás de fuera, de allá del mundo, que no te comprenden menos. Si entre nosotros no nos podemos comprender, imagínese allá afuera. Si entre nosotros no nos podemos tolerar algunas cositas que lleguen a pasar por ahí, que se me fue la lengua un poquito de más y pues lo testereé, lo pasé a traer y I'm sorry, ¿verdad? Se me fue y pues hablé mal. No, pues ya se puso la situación difícil. Si entre nosotros no podemos tolerarnos, imagínese allá afuera. Dios nos invita a que todas estas cosas nos hagan crecer. Aprendamos cada uno de nosotros que venir a la casa de Dios tiene un valor grande para nosotros, porque nos trae compañerismo, porque nos da la oportunidad de adorar a Dios, porque nos da un tiempo que nos concentramos solamente como una ofrenda para nuestro Señor. En ocasiones nosotros tenemos que aprender que la lectura de la palabra de Dios tiene un peligro. El peligro de perder el interés en ella, porque siempre leemos lo mismo. ¿Cree que va a cambiar el Salmo 23 un día? ¿Cree que el libro de Apocalipsis va a cambiar? Nunca va a cambiar el libro de Juan. Aunque las gentes lo quieran cambiar y le saquen otras cosas, Dios de alguna manera proveerá su palabra correcta todo el tiempo. Lo ha hecho, porque no es la primera vez que han querido cancelar este hermoso libro, y de alguna manera siempre llega a nosotros. De alguna manera se conserva, se preserva, y Dios nos los da. Nunca va a cambiar, hermanos. Pero leo y no entiendo nada. No, hermanos, fuera de Cristo Jesús, usted nunca va a entender nada. Porque el que lo escribió o el que lo inspiró fue el Espíritu Santo. Y el que le va a dar entendimiento a usted y a mí para entenderlo es el Espíritu Santo. Yo me doy cuenta de la falta de interés en muchos de estudiar la palabra de Dios. No tienen tiempo para estudiar entre semana. Ahí el domingo me explica el pastor. Y el jueves el pastor explica. Para eso lo puso Dios. Vámonos. Sí, pero usted también tiene que estudiar la palabra de Dios. En otras palabras, usted tiene que tener un motivo que lo ayude a seguir adelante, y debe ser motivo correcto. Leer la palabra de Dios es un motivo que a usted le debe de animar a venir los domingos, a venir los jueves, a leer su Biblia, a estudiar en su casa, porque usted quiere aprender. Si usted no tiene un motivo, un propósito, usted se va a cansar. Usted se enfada y dice, no, otra vez lo mismo. Cantar, oír la palabra de Dios y vámonos. Y a las 3, porque estos son buenos para mantener el horario, y vámonos y ya está. No se pasan. Si se pasan un minutito. Hermanos, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es una invitación para cada uno de nosotros. Tenga cuidado. Si usted no lee la palabra de Dios, hay el peligro de que usted le falte conocimiento y que a usted le falte acercarse al Espíritu de Dios, decirle, Señor, ayúdame a entender esto. ¿Ya lo entendiste? Ayúdame a aplicarlo a mi vida. Amén. Pero si usted solamente espera que alguien se lo explique y que alguien haga algo por usted, no, el culto estuvo, el Espíritu de Dios se movió tan lindo el día de hoy, que me sentí tan santo en ese momento. Dios me santificó y salí como una plumita del culto. No, usted lo que salió bien emocionado, porque estuvo a todo dar el predicador. Predicó lindo. Pero allá afuera resulta que cargó con todas esas cosas y usted sigue igual de pesado que el plomo. Se acabó la plumita volando en el aire. Se le acabó lo que vino a escuchar. Es importante que nosotros entendamos que necesitamos
el interés, eso que nos va a impulsar a leer la palabra de Dios. Y no es simplemente porque yo quiero conocer, sino porque quiero saber cómo hacer mi vida correcta, cómo llevar mi vida correcta. Miren, hermanos, a ustedes les ha tocado aconsejar a sus hijos. Y no hay nada más duro, más difícil para nosotros que aconsejar a nuestros hijos. Mire, yo con sus hijos me puedo sentir campeón en darles un buen consejo. Y usted puede hacer lo mismo con algunos otros muchachos, darles consejos y todo, pero con sus propios hijos de usted, ¿qué pasa? ¿Se siente una incompetencia? ¿Se siente una incapacidad? Porque esperamos que alguien más venga y nos los aconseje, porque creemos que él va a ser capaz de hacer algo mejor por nuestros hijos. Pero ¿sabe quién conocemos mejor? ¿Quién conoce mejor a los hijos? No usted y no nosotros los padres. Y Dios, por supuesto. ¿Me va entendiendo por dónde voy? O quiero llegar a algo. ¿Qué será eso que nos hace tan incompetentes? Que nos hace sentir tan incapaces de poderle dar en el centro de la necesidad de nuestros hijos. En la pregunta les di la respuesta. Eso. Darle exactamente al centro de la necesidad. Nosotros no queremos darle un consejo nada más que dejarlo ahí, y que si pegó, pegó, y si no pegó, pues allá él, ¿no? O allá ella. Cuando se trata de nuestros hijos, queremos darle las palabras más acertadas, más adecuadas, algo que nos escuchen, no sé, hacerles el panorama completo y que vean realmente el problema, y que lo puedan vivir y ver que el camino que van llevando les va a traer problemas. Pero no queremos fallar, queremos que sea real. Sentimos la necesidad fuerte de que nos escuchen, porque son nuestra sangre, son nuestros hijos. No queremos verlos sufrir, ¿cierto? Eso nos dice: aprendamos pues de la palabra de Dios para saberlos guiar. Porque la palabra de Dios no solamente trae leyes, hermanos. Hemos estado estudiando, trae decretos de esta vida, cosas que en esta vida son importantes y que a veces pasan por alto en nuestra vida de conocimiento, pero que son importantes. Y Dios nos enseña estas cosas, y el Espíritu Santo estará guiando nuestras vidas. Señor, he leído tu palabra, he entendido este consejo, miro a mis hijos y digo: Señor, ese camino que van llevando va así como, dicen que ¿para dónde jalamos más? ¿Para el pie izquierdo o el pie derecho? ¿Alguien ha leído sobre eso? Pero dicen que cuando uno empieza a caminar por un bosque siempre se pierde, porque hay un pie que jala más. Creo que es el izquierdo. Hay un pie que nos va jalando más y no vamos derecho. Cuando vaya a la playa, usted póngase a caminar y va a darse cuenta que de repente va a ir para algún lado. Y luego se empieza a enderezar y trata de llevar. Pero en el bosque dice se pierde por eso. Y nosotros vamos viendo cómo nuestros hijos empiezan a salirse del camino, y ya sabemos que por el camino que van llevando va a haber problemas, tal vez por nuestra experiencia en nosotros o por experiencia en alguien más. Y esas cosas necesitamos la guianza del Espíritu Santo, y por ello es que usted está invitado a madurar, a crecer en su vida, hermanos. No deje que el aburrimiento, el cansancio diga: otra vez, Señor. Yo les decía a ustedes, hermanos, el pueblo de Israel se enfadó de servirle a Dios. Pero no se enfadó de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Bien contentos estaban con las bendiciones de Dios. Pero las bendiciones de Dios no nada más caen así, están sujetas a nuestra manera de vivir. No están sujetas a que alguien venga y: oh sí, yo te bendigo y recibe la bendición, y hoy sí ya tienes esta bendición en tu vida. Esas son mentiras.
Las bendiciones de Dios están sujetas a que tú, personalmente tú que las quieres recibir, yo que las quiero recibir, viva conforme a esa bendición. Es todo. Aparte de que tengamos cuidado en la lectura y crezcamos en ella, la asistencia a los cultos. ¿Cuál peligro tenemos? Porque decía yo un momento que solamente a veces vamos a los cultos porque son muy motivadores por la música. Son muy motivadores porque se ha invitado un renombrado conferencista. Son muy motivadores porque vino un buen evangelista. Son motivadores porque viene alguien que trae el don de milagros y va a haber muchas sanidades. Entonces eso me motiva a mí a ir a los cultos. Y si tenemos mucha gente de esa, pues tendremos que estar haciendo constantemente ese tipo de ofrecimientos, porque la gente, la única manera de tenerlos motivados en su vida espiritual es darles todas estas cosas. Pero hay algo que nos debe motivar: el crecimiento, dice el apóstol Pedro. El crecimiento en la gracia y el crecimiento en el conocimiento. Y el conocimiento no es conocimiento por conocimiento, sino es conocimiento porque deseo poner en obra eso que aprendí en mi vida. De nada me sirve saber tantas cosas si no las voy a practicar, si no las voy a vivir. Nada me sirve. Otras condiciones favorables para el crecimiento de nuestra vida y que nos puedan ayudar a motivarnos a crecer, decía, es el ejemplo de personas santas. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros a los demás? A nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros amigos en el trabajo. ¿Cómo te motiva también a ti el ver a otra persona que se consagra a Dios, que busca de Dios, que se esfuerza en Dios, que sufre en Dios, y que ves cómo la mano poderosa de Dios lo va sosteniendo, lo va ayudando? Ese testimonio de esa persona, ¿cómo te beneficia a ti? ¿Cómo me beneficia a mí? Amén. Hemos sido beneficiados, muchos de nosotros, por personas sinceras, por personas que se han esforzado a vivir en el camino de Dios. Bueno, así como tú has sido bendecido, también tú puedes crecer. Puede ser parte también de tu meta, es decir, tengo que crecer porque alguien depende de mi testimonio. Es una gran verdad. Porque cuando van comenzando, no nos tenemos que sostener de alguien, aunque ya después nos soltamos solitos y empezamos a caminar. Los que vienen a Cristo Jesús al principio necesitan estar sostenidos por alguien, ver a alguien que Él triunfó, yo también voy a triunfar. Él fracasó, lo lograré también yo. Tenemos, amados hermanos, que crecer en respuesta a esas bendiciones favorables de parte de Dios en tu vida. Mira lo que Dios ha hecho en tu vida. No nada más miremos las desgracias que nos pasan, a las desgracias que estamos expuestos. Mire lo que Dios ha hecho en su vida, hermanos. Pero luego no lo olvide. El pueblo de Dios miró grandes milagros. Dice la Biblia que ellos iban saliendo de Egipto. Los iban persiguiendo los carros del faraón. Pero Dios ya les había llevado ya tiempo caminando en el desierto. Y los acompañaba en la noche, dice la palabra de Dios, una nube de fuego que les daba calor del frío del desierto. Pero en el día, en ese calor abrasante del sol, en ese contraste del desierto, esa nube ya no era de fuego, era una hermosa nube de sombra que cubría los rayos del sol y les daba sombra. Hermanos, que esas cosas que acontecen de los favores de Dios le hagan crecer su vida espiritual. No seamos ciegos a tantas bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas. Abramos nuestro corazón y que estas cosas le ayuden a usted a crecer en la naturaleza
de la gracia de Dios. ¿Por qué debe de crecer el cristiano? Bueno, debe de crecer para fortalecer y para vencer en la lucha espiritual que tiene, hermanos. Si usted no crece, los problemas lo van a agobiar y lo van a destruir. Pero si usted crece, usted podrá tener más fe en Dios, más confianza en Dios, mejor relación con Dios. Usted debe de crecer para que lo distingan de lejos. Si usted se queda muy abajo, nadie lo va a distinguir. ¿Y usted sabe para qué nos llamó Cristo Jesús como luz? No estamos nada más para llamarnos cristianos. La Biblia dice que somos llamados, que usted fue llamado para ser luz. Y dice la Biblia que usted, al ser llamado como para hacer luz, dice que no es para que esté escondidito allá abajo, donde nadie lo vea. Dice que es para que sea puesto en lo alto, donde la puedan ver, porque usted está alumbrando lo demás. Pero si nunca maduramos, si nunca crecemos, si entra el aburrimiento, hermanos, en nuestras vidas, es como esa luz que empieza a bajar, y al final de cuentas todo está en oscuridad. Ese hogar, esa familia, esa vida, ese lugar, esa iglesia, en oscuridad. ¿Por qué? Porque las personas no estamos creciendo. Es importante entonces que debamos crecer. ¿Por qué dijimos? Para fortalecer nuestra vida y enfrentar las luchas que tenemos que enfrentar, hermanos. Acuérdense, hermanos, siempre estamos así y así y así, y a veces más así, así, hasta que estamos hasta abajo. Y bueno, pues luego volvemos a subir. Así es la vida. Así es la vida. Ahorita usted tiene, al rato no tiene nada. ¿Qué tenemos que aprender? A ser fortalecidos. Segundo, dijimos, tenemos que alumbrar a los demás. Tercero, tenemos que crecer, hermanos, como un buen árbol. Crece para hacer cobija, para hacer cobertura, para hacer sombra de otros. Por ahí dicen que al árbol seco nadie se arrima, ¿verdad? Al árbol frondoso es el que buscamos para cobijarnos. Que eso seamos cada uno de nosotros, o eso es lo que debemos ser nosotros, porque nos guste o no, alguien se está cobijando a su sombra. Alguien se está cobijando. Tal vez usted diga, no, pues yo a nadie le importo, no, alguien se está cobijando a su sombra. ¿Es mamá? ¿Es papá? Ups. Alguien se está cobijando a su sombra. ¿Te tocó ser el hermano mayor que otro? Pues no digas que no, pero tú eres ejemplo para tus hermanos menores. Y les guste o no, o nos guste o no, siempre van a buscarte. ¿Qué sombra podemos ser? ¿Qué cobertura podemos ser? Tenemos que crecer para poder cobijar. Como cristianos, como hijos de Dios, alguien te va a buscar para que le des un consejo. ¿Y qué le vas a decir? Ay, perdóneme, yo estoy igual que usted. A mí tampoco me contesta Dios. No, hace tiempo que no busco de Dios también. Sorry, lo siento. ¿Eso le va a contestar? El crecimiento normal y abundante es motivo de satisfacción para el hortelano, de acuerdo a Juan capítulo 15 que leímos. El dueño de la vid le da gusto ver que usted da fruto. Amén. Le da gusto Dios ver que nosotros podemos salir adelante en nuestros matrimonios, que podemos salir adelante con nuestra familia, porque son muchos los problemas que enfrentamos como matrimonio. O dígame si no, que ya nos separamos, que siempre sí, que siempre no, que ahorita te quiero, que al rato no sé, que a lo mejor, y ahorita está este problema, al rato está el otro, y que ahorita ya no aguanto, al rato está este y este otro lío. Hermanos, el matrimonio no es así nada más de tan fácil.
requiere cuidado, atención. Los hijos, qué fácil nos le llevamos con ellos. Sí, ajá. Sobre todo cuando ya están grandes. Primero porque no sabemos qué tienen. ¿Por qué llora? Sepa por qué está llorando. Llévalo con el doctor porque... Y allá vas corriendo con el doctor. Que no sabes ni por qué le duele ni dónde le duele. Después cuando ya están grandes, problemas porque ahora sí sabes lo que tiene, pero no sabes cómo arreglarlos. Amados hermanos, el crecimiento abundante es motivo de satisfacción y usted y yo necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para poder llevar semejante trabajo que tenemos cada uno de nosotros en nuestro hogar y en la iglesia y personalmente en nuestra vida. Mi Padre es el labrador, dijo Cristo Jesús. Amén. ¿Quién lo cuida a usted? No soy yo. Es el Padre Celestial. Yo solamente puedo traer palabra de Dios, ánimo de Dios, enseñanza de Dios, pero quien la cuida y lo cuida a usted, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Mi Padre es el labrador. Él se va a encargar de que persona que se acerque a Él lo alumbre, le dé sombra, le dé fortaleza, para que después usted alumbre, sea sombra, sea fortaleza también. Primero para los suyos que están en su casa y después para los demás. Concluyo con esto. Nuestro texto de hoy día dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le anima Pedro en esta hora a cada uno de ustedes que crezca, hermanos, en la gracia y en el conocimiento. No se quede solamente diciendo: no, pues yo ya sé esto. Aplíquelo a su vida. El crecimiento de conocimiento no significa solamente un crecimiento intelectual, sino un crecimiento práctico en el cual aplicamos a nuestra vida el amor y el perdón de Dios, el conocimiento de Dios. Si nunca hay ese cambio en nuestra vida, amados hermanos, nunca habrá los resultados que nosotros queremos en nuestro hogar, en nuestra vida. Siempre estaremos lejos de recibir lo que nosotros esperamos recibir de esta vida. Y como les decía en un principio, construyendo castillos en el aire que nunca lograrán ser vistos. Pero con Cristo Jesús no construiremos castillos, construiremos lo que podemos hacer. Y en Cristo grandes cosas podemos lograr. Y lo más importante para nosotros: mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Cristo Jesús. No como el mundo la da, yo la doy. Porque la paz del mundo es dependiente. La paz del mundo depende de mis caprichos, de mis deseos, de mis logros. Si lo logré, si no lo logré, pues ya se me acabó la paz. La paz del mundo depende de que si tengo lo que yo creo que debo tener y merezco tener. Pero la paz de Dios sobrepuja todo conocimiento. No importa dónde estemos ni cómo estemos, creemos que aún estando abajo, Dios, con esa paz que nos da, podemos salir adelante. El ejemplo en la Biblia: Pablo y Silas en unos cepos, en la cárcel. Así que no nada más estamos hablando que estaba sin lo necesario, lo que él esperaba, libertad, gozar de una camita saludable, agradable. No tenía eso, estaba en una cárcel, pero ahí él tenía paz. La paz que el mundo no conoce, la que solamente Dios puede dar. Y ahí estaba él cantando y adorando a Dios, glorificando el nombre de Dios, y Dios se manifestó en su vida y abrió esa cárcel. Solamente en Dios podemos ser más que vencedores. Pero para ello es tiempo, hermanos, de seguir creciendo a la par de la gracia de Dios en tu vida. ¿Cuánto se ha manifestado Dios en tu vida? Crezcamos en esa gracia. Inclinemos nuestro rostro y dejamos que el Espíritu